Durante este viernes se ha cancelado varios vuelos. El gobierno local ha mostrado su preocupación por este hecho y califica de sangrante que el PSOE no apoye los intereses de los melillenses. La delegada del gobierno ha abordado la aduana comercial que está abierta desde principios de año. Sofía Acedo considera que es una vergüenza e inaceptable que Melilla tenga que acoger más menores extranjeros que Cataluña. Fadela Mojatar señala que el gobierno local tiene todo listo de cara a la Semana Santa y espera que sea una festividad cristiana espléndida. Saludos y muy buenas tardes. Es viernes 11 de abril, son las 8 y comenzamos este informativo comentándoles que durante este viernes se han cancelado varios vuelos. El gobierno melillense ha mostrado su preocupación por este hecho y califica de sangrante que el Partido Socialista no apoye los intereses de los melillenses. Fadela Mojatar lamenta que dicha formación no votase a favor de la creación de una mesa de trabajo para saber qué hay que hacer para mejorar el aeropuerto de la ciudad. La portavoz del gobierno melillense ha mostrado la preocupación del Ejecutivo local ante las numerosas cancelaciones de vuelos que se han registrado este viernes por el mal tiempo. Para combatir esta situación, el PP presentó esta semana una proposición para crear un grupo de trabajo que aborde lo necesario para mejorar el aeropuerto melillense. El PSOE votó en contra de esta medida, algo que critica Fadela Mojatar. Hay que delimitar, hay que dirimir de una forma clara y de una forma contundente cuáles son las medidas que el aeropuerto de Melilla necesita para en pleno siglo XXI no sufrir tantas cancelaciones. ¿Y cómo se hace? Pues eso se hace creando, como digo, repito, una comisión técnica donde de forma además ágil, si esta propuesta no se hubiera echado para atrás, pues ya hubiéramos estado conformando esa comisión técnica, donde se le diga que el aeropuerto de Melilla lo que necesita para no estar viviendo en la edad media de las comunicaciones son esta y estas mejoras. Y que nuestro gobierno, el gobierno de España, que tiene que estar, repito, al lado de la ciudadanía, hubiese cogido el guante, por supuesto, gobierno de Melilla, que necesitáis, vamos a hablarlo, vamos a avanzar, hombre, y vamos a quitar esta desventaja. Califica de sangrante que el PSOE y la delegación del gobierno torpedeen los intereses de los melillenses. Sangrante, terriblemente sangrante, que sean torpedeadas por el gobierno de España. Da igual, sin embargo, que en la otra cara se plieguen, se acepten hasta chantajes institucionales y políticos inadmisibles como los que pone Junts cada día encima de la mesa y que como eso sí sirven para que no le muevan el sillón al gobierno de España, al presidente del gobierno, se traguen sin más. Mojatar señala que las conversaciones con el Nostrum son constantes y que Melilla necesita ese tipo de medidas de forma imperiosa. Dijimos públicamente que ese equipo técnico, ese grupo de trabajo técnico es fundamental para que se nos diga en negro sobre blanco cuáles son las medidas que tenemos que mejorar de operatividad y de competencias de aproximación y todo lo que lleve consigo en nuestro aeropuerto, más una ampliación de pista, y el Partido Socialista, el Gobierno de España, se empeña en torpedear cualquier iniciativa, por buena que sea para la ciudadanía melillense, si parte de este Gobierno. La delegada del Gobierno, en una entrevista concedida a Cadena COPE Melilla, ha explicado que el grupo de trabajo de transporte creado por el Gobierno de España, del que forman parte todos los agentes implicados en la ciudad, se convocará de nuevo en este primer semestre. Así, a diferencia de una posible comisión técnica en las Cortes Generales, MOJ ha señalado que el grupo creado en Melilla está integrado por los agentes sociales, el sector empresarial, la ciudad autónoma, el aeropuerto, el puerto y la delegación del Gobierno, que son las entidades que realmente conocen la realidad de Melilla, afirma. Que se constituya una comisión técnica en el Senado, en el Congreso, bueno, pues nos parece bien. Pero los que realmente conocemos la realidad de Melilla, pues somos los implicados aquí en el territorio. Por lo tanto, este grupo de trabajo que ya anuncié que antes de que terminara el semestre íbamos a volver a reunirnos, tanto con aeropuertos, o sea, con avión, con barco, aeropuerto y puerto, está integrada por los agentes sociales, el sector empresarial, ciudad autónoma, aeropuerto, puerto, delegación de gobierno. No nos hemos dejado a nadie porque todos tenemos que tener voz para
poder encontrar las soluciones o las mejores soluciones a la problemática o a las propuestas que podamos hacer desde la ciudad. La titular de delegación del Gobierno ha puesto en valor las mejoras que se han dado tanto en el transporte aéreo como marítimo durante estos más de 6 años. También se ha referido a la ampliación del horario del aeropuerto, algo muy demandado y que fue una reclamación que le hicieron al Gobierno del Partido Popular y que este no ejecutó, apunta. Tenemos vuelo a una hora, altas horas ya de la noche, que nos permite o bien pasar el día entero en Melilla para después poder desplazarnos, o al contrario, que tengamos que hacer alguna gestión y tengamos un horario más amplio de llegada y no tengamos que pernoctar en la península, que nos ha pasado muchas veces. El tema de las OSP. El tema de la OSP es importante. Blindamos 4 en la anterior obligación de servicio público, ahora le hemos ampliado a 5, Almería y Granada, tenemos 4 a Sevilla. Quiero decir, tenemos más conexiones, tenemos más frecuencia en el tema del barco, mejores barcos, 80 millones de euros, una cifra histórica, es una inversión histórica, quitando el 75% de la bonificación. En lo relativo a la OSP, ha recordado que desde el actual Gobierno han blindado 4 vuelos en la anterior obligación de servicio público y ahora la han ampliado a 5 vuelos semanales a Almería y Granada. Y en la misma entrevista, Sabrina Moa ha abordado la aduana comercial, que está abierta, asegura, desde principios de año, y ha recordado que durante este tiempo fueron muchas las voces que aseguraron que no volvería a pasar un camión nunca más por el paso fronterizo de Benimzar. En una entrevista concedida a COPE Melilla, la delegada del Gobierno ha explicado que el Gobierno ha abierto una puerta para que el sector empresarial de la ciudad haga uso de ella a raíz de las peticiones que el propio sector empresarial ha trasladado a la delegación del Gobierno. Nadie apostaba porque pasara por ahí ni un solo camión nunca más, y eso lo sabemos, se ha dicho públicamente, decía que no iba a pasar por ahí ni un camión más. Y sí han pasado camiones, por lo tanto la aduana comercial está abierta. Es cierto que está abierta bajo unas condiciones que se irán ampliando de manera progresiva en función de cómo vaya evolucionando la aduana. Yo he abierto las puertas porque al final la aduana comercial es algo que, o sea, es una puerta que ha intentado abrir el Gobierno de España para que el sector empresarial de Melilla haga uso de ello. Ojo. Y por lo tanto, para ello, pues necesitamos al sector empresarial de Melilla. Sé que en numerosas ocasiones pues nos han ido trasladando todas esas peticiones que hemos elevado, y gracias a eso pues se ha podido abrir la aduana comercial. La titular de delegación ha mostrado su deseo de que esta puerta que se abrió a principios de año pueda ir utilizándose y pueda ir ampliándose para que tengamos otro eje más en el ámbito económico. Pues yo espero que al final esta puerta que se abrió a principios de año pueda ir utilizándose y podamos ir ampliándola para que tengamos otro eje más, otro escenario más de mejora, que no sea el único, evidentemente. Siempre hemos dicho que no podemos fijar la mirada hacia un solo sitio, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, que tenemos que tener una vista panorámica para poder abrir cualquier escenario que sea posible, y sobre todo para que también nos miren a nosotros, para que seamos atractivos y que también nos miren y que la economía de Melilla pues pueda seguir progresando. Pero para seguir progresando no podemos seguir enquistados en el pasado. Y lo digo por todas las partes, instituciones, sector empresarial. Nosotros no podemos seguir anhelando el pasado porque la sociedad ha cambiado, y o nos subimos a esa rueda de cambio o al final nos quedamos estancados en un pasado que no va a llegar. En la entrevista, la delegada ha sido preguntada por las críticas vertidas por el Partido Popular, asegurando que no se debe hablar de apertura de la aduana, sino de reapertura. Moj ha restado importancia a la terminología y ha apuntado que el debate debe ir en el hecho de que por primera vez en la historia han pasado camiones de pescado refrigerado cumpliendo con la normativa. Y por lo tanto la terminología, bueno, pues sí, puede ser también en este caso relevante o no, pero creo que el debate es otro. El debate debe ser que por primera vez en la historia han pasado camiones de pescado refrigerados, cumpliendo con la normativa, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un tema de salud pública y pasan todos los controles sanitarios, y por lo tanto pues podemos hablar de reapertura, sí, pero también podemos hablar de apertura, porque tenemos ahora una aduana comercial con diferentes condiciones que benefician a la ciudadanía melillense. Vamos con más temas. Coalición por Melilla expresa su rechazo a la visita a Melilla del expresidente del Gobierno, José María Aznar, ayer jueves, calificándolo como el presidente más perjudicial de la historia reciente de nuestro país.
Cecilia González, diputada de Coalición por Melilla, tacha de persona non grata a Aznar por la guerra de Irak contra la voluntad de la mayoría de los españoles que en aquellos momentos se manifestaron contra la guerra, asegura. Las consecuencias, indica la CPMista, fueron 185.000 civiles muertos, entre ellos 11 españoles y un gasto económico de 260 millones de euros en el envío de soldados. Condena CPM que mientras que Tony Blair pidió perdón y Bush asumió el error, Aznar no solo no asumió responsabilidades, sino que dijo sentirse orgulloso, al igual que lo acusa de mentir sobre los atentados del 11M. Tony Blair pidió perdón, Bush asumió el error y, sin embargo, Aznar no solo no asume responsabilidades, sino que dijo sentirse orgulloso. Y nuestro presidente de Melilla, el señor Imbroda, también se siente orgulloso de él. Sufrimos el peor atentado de nuestra historia. Me refiero a los atentados del 11M de 2004, que tuvieron como consecuencia 192 personas fallecidas. Pues bien, esta persona de la que el presidente Imbroda se siente tan orgullosa, mintió una vez más sobre la autoría de dicho atentado. ¿Para qué? Pues para obtener réditos electorales. En opinión de CPM, Imbroda debería declararle persona non grata en lugar de recibirle con honores, puesto que también le acusan de apoyar a Israel ante el conflicto con Palestina. También dijo que Israel es la única democracia que hay allí. Manifestó asimismo que son nuestros aliados y hay que apoyarlos. Más de 50.000 muertos, casi un tercio de ellos niños. Más de 400 miembros de personal humanitario, de 1.000 trabajadores sanitarios, entre ellos 11 de Médicos Sin Fronteras, de personal de prensa. Y este individuo es del que el señor Imbroda se siente orgulloso. Y como respuesta, la portavoz del gobierno melillense considera que es CPM quien debería ser declarado non grato y ensalza las actuaciones del gobierno de Aznar con Melilla. Fadela Mojatar apunta que CPM vive en la inopia política. Tras la petición del CPM de declarar personaje non grato a José María Aznar, Fadela Mojatar considera que este partido es quien debería recibir esta consideración. La portavoz del gobierno melillense señala que es la formación con peor imagen de todos y apunta que vive en la inopia política. Yo creo que a quien tendríamos que nombrar partido non grato tendría que ser la Coalición por Melilla. Yo creo que esa idea puede cobrar fuerza porque han sido uno de los partidos que peor imagen y trayectoria política ha tenido en la ciudad, tan solo pudiera llegar al gobierno, ¿no? Y no hace falta que sea más explícita. Coalición por Melilla está en la inopia política y como partido político en la inopia política hace valoraciones en la inopia política como esta que ha hecho. Mojatar defiende las medidas que se aprobaron con el gobierno de Aznar para con Melilla, como los planes de empleo o la ampliación de la pista del aeropuerto. Pues logró los mayores hitos económicos que ha tenido esta ciudad. Fíjense, consiguió que se nos garantizara la suficiencia del ingreso del IPSI. Esto es, que la ciudad, ingresara o no ingresara por las fluctuaciones de los ingresos en IPSI, siempre tuviera asegurado los ingresos que nos da el Gobierno de España y así es como cada año se nos ingresa. Punto número 1, le ha dado estabilidad económica a la ciudad. Punto número 2, grandes proyectos que ha tenido esta ciudad en infraestructura, ampliación del aeropuerto, pista doble de carreteras de comunicación para el tema del aeropuerto, como ese túnel que estamos viendo allí, construcción de viviendas, Melilla Activa. Había un grupo exclusivo en todos los consejos de gobierno, los que había una carpeta que se hablaba de Ceuta y Melilla. Los planes de empleo, esos planes de empleo que ahora al final consideramos prácticamente indispensables porque nos dan algo de alivio presupuestario, algo de alivio económico para las familias, también fueron instaurados con unos gobiernos de José María Aznar. Sofía Acedo opina que es una vergüenza e inaceptable que Melilla tenga que acoger más menores extranjeros que Cataluña, según la propia ponderación de criterios que incorpora el Real Decreto que sacó adelante este jueves el Gobierno de la Nación para proceder al reparto de los menores extranjeros no acompañados. Acedo ha lamentado que Melilla, siendo una ciudad fronteriza con Marruecos, de donde vienen la mayor parte de los menores extranjeros no acompañados, y con una densidad de población altísima, tiene que recibir más menores extranjeros no acompañados que la comunidad autónoma catalana. En el debate mantenido en el Congreso, el Partido Popular ha puesto de manifiesto la barbaridad que esto supone y ha advertido del efecto perverso que van a tener estas políticas incentivadoras de llegada de inmigración irregular, ha afirmado Acedo.
Es una vergüenza e inaceptable que Melilla vaya a tener que acoger, según la propia ponderación de criterios que incorpora el Real Decreto, más menores extranjeros que Cataluña. Melilla, siendo una ciudad fronteriza con Marruecos, con el Magreb, de donde viene la mayor parte de los menores extranjeros no acompañados, con una densidad de población altísima, 13 kilómetros cuadrado de territorio y 90.000 habitantes, vamos a tener que recibir más menores extranjeros no acompañados que la comunidad autónoma catalana. Es absolutamente inasumible. No hay política más inhumana que la que no existe y el Gobierno de España no tiene política migratoria, asevera la diputada nacional, quien lamenta que el Gobierno está incentivando que vengan más, que se jueguen la vida en el mar y se echen en manos de las mafias. El Gobierno mira para otro lado, señala al resto, pero es incapaz de hacerse cargo de los que le corresponden, como puso de manifiesto el auto del Tribunal Supremo, en el que les exigían al Gobierno socialista y de Sumar que se hiciesen cargo de más de 1.000 menores solicitantes de protección internacional que habían abandonado en Canarias y querían meterlos en este reparto. ¡Qué hipocresía la suya! Solidaridad para el resto, pero para ellos no. Exigen a los demás lo que ellos son incapaces de hacer. No hay política más inhumana que la que no existe. Y el Gobierno de España no tiene política migratoria. El Gobierno incentivando que vengan más, que se jueguen la vida en el mar y se echen en manos de las mafias, están poniendo en riesgo la vida de los propios inmigrantes. Por ello ha exigido al Partido Socialista de Melilla que inmediatamente se ponga a trabajar para que su gobierno rectifique y evite que puedan mandar más menores extranjeros no acompañados a Melilla. Además ha aprovechado Acedo para recordarles que tenemos un déficit de 130 millones de euros en atención y acogida de menores, que el Gobierno de España se ha negado a pagar. Y añade que desde Melilla durante muchísimos años hemos hecho un esfuerzo más grande que el resto del territorio nacional, llegando a tener hasta 2.000 menores atendidos. Exigimos al Partido Socialista de Melilla que inmediatamente se ponga a trabajar para que su gobierno rectifique y evite que puedan mandar más menores extranjeros no acompañados a Melilla. Tenemos ya un déficit de 130 millones de euros en atención y acogida de menores, que el Gobierno de España se ha negado a pagarnos. Y desde Melilla hemos hecho durante muchísimos años un esfuerzo más grande que el resto del territorio nacional, llegando a tener hasta 2.000 menores atendidos. La delegada del Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar que está al lado de los melillenses, que elige a Melilla en vez de al Gobierno de Sánchez, que pone los intereses de la ciudad por delante de su sillón. La Popular expone que esto es una injusticia y un despropósito que tiene que ser combatido por el socialismo melillense, puesto que si no, serán conniventes de esta nueva afrenta a la ciudad. El líder de Vox Melilla recuerda al gobierno melillense que en los últimos 5 meses ha habido 3 incidentes graves y que es una temeridad traer más menores extranjeros no acompañados desde Canarias cuando está previsto recortar el número de vigilantes en el centro de la Purísima. El presidente provincial de Vox Melilla y portavoz del Grupo Mixto, José Miguel Tasende, ha propuesto este viernes que la Asamblea de Melilla acuerde recurrir el reparto de menores aprobado por el Congreso este jueves. En una nota de prensa, Tasende explica que una ciudad como Melilla no puede permitirse seguir acogiendo menores que cuestan 60.000 euros al año cada uno. En opinión de Tasende, las circunstancias de Melilla impiden que la ciudad acoja más menores extranjeros de los que ya tiene. Y Vox Melilla se pregunta qué pasa con el acuerdo de devolución de menores que España firmó con Marruecos en 2007 y que entró en vigor en 2012. Melilla no se puede resignar a que esos menas que pretenden enviarnos desde la península acaben aquí también. Ya tenemos bastantes, lo que hay que hacer es disminuir el número de menores, o supuestamente menores, que están en el centro de la Purísima. No podemos traer todavía más. Hay que utilizar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Y eso es lo que le pedimos al gobierno local, al señor Imbroda. Si podemos hacer un recurso contra el envío contra la norma que nos envía a estos menores, pues tenemos que hacerlo. Presentemos ese recurso y presentémoslo cuanto antes de que se pasen los plazos para hacerlo. En opinión de Tasende, hay argumentos de sobra para recurrir el decreto de reparto de menores convalidado este jueves en el Congreso. La diputada socialista y secretaria de Bienestar Animal del PSOE en Melilla, Francisca García Maeso, ha exigido que se retome de inmediato al gobierno melillense el plan de control de colonias felinas. La diputada del Grupo Socialista y secretaria de Bienestar Animal del Partido Socialista en Melilla, Francisca García Maeso, ha exigido que se retome de inmediato el plan de control de colonias felinas que el Partido Socialista, dice, dejó preparado en la anterior legislatura y que el Partido Popular ha abandonado. De esta manera, la socialista ha denunciado la falta de compromiso que demuestra el gobierno de Imbroda. Durante la pasada legislatura, los socialistas dejamos lista la colonia felina del cementerio, un proyecto que solo necesitaba ser acondicionada.
Además, dejamos aprobado el Plan de Control de Colonia Felina, un instrumento eficaz para garantizar la salubridad y el bienestar de los animales y la tranquilidad de los vecinos. Y sin embargo, tras casi 2 años de legislatura, no se ha hecho prácticamente nada, ni con esta colonia ni con ninguna otra. Hasta ahora han continuado con el método CES, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Desde el PSOE han recordado que durante la pasada legislatura se dejó aprobada y planificada la colonia felina del cementerio, un proyecto que solo necesitaba ser acondicionado con el mobiliario adecuado a las necesidades básicas de los gatos, y lamentan que no se haya llevado a cabo. Que el control felino no es un capricho, sino una medida de salud pública y de compromiso con el entorno urbano. Lo que estamos viendo en nuestra ciudad una vez más es la falta de planificación y de sensibilidad por parte del Partido Popular. Han heredado un plan hecho, aprobado y con bases sólidas, y aún así han preferido dejarlo en un cajón, como ocurre en tantas otras áreas del gobierno. La secretaria de Bienestar Animal ha asegurado que lo que se está viendo en la ciudad en comparación con otros territorios como Granada o Vitoria es el resultado de la falta de planificación y sensibilidad de los populares melillenses. En este sentido, García Maeso ha puesto de relieve la importancia de esta medida de salud pública, que además supone un compromiso con el entorno urbano de nuestra ciudad y el bienestar animal, asegura. Somos Melilla reclama medidas urgentes al gobierno de Imbroda ante la dejadez absoluta, aseguran, del barrio hebreo. La formación denuncia el estado del arroyo María Cristina, que tiene residuos, basura y ratas. El presidente de Somos Melilla, Amin Azmani, ha denunciado públicamente la situación de abandono, dejadez y desidia que sufren los vecinos del barrio hebreo. Junto a miembros de su partido, ha acompañado a los vecinos por las calles de la zona recogiendo sus testimonios y documentando con imágenes el estado actual del barrio. La denuncia del portavoz de Somos Melilla se centra en la falta de servicios básicos. Y hoy hemos comprobado un abandono y una dejadez que no es propia del siglo XXI. Estamos hablando, por ejemplo, problema de que aquí el agua a partir de las 11:30 o 12 de la noche ya no hay agua corriente en los grifos. Hablamos de contenedores reventados e incluso promesas que nunca se han llegado a materializar. Aquí se prometieron contenedores soterrados, no sabemos nada. Se prometió un parque infantil, tampoco. Como mucho han hecho una explanada que no cuenta ni tan siquiera con vallas. Se prometió una rotonda que es un dibujo en el suelo y poco más. Estamos hablando de problemas de alumbrado público. Aquí se corta la luz. Aquí hay problemas de alumbrado en el día a día de los vecinos. En el río es cúmulos de residuos, de basura y de ratas. Uno de los puntos más críticos señalados por Azmani ha sido el del estado del arroyo María Cristina y uno de sus grandes arquetas, donde asegura que hay un cúmulo de residuos, basura y ratas. El líder de Somos Melilla ha sido tajante al rechazar las afirmaciones del gobierno melillense, que niega la realidad de los barrios. No entendemos cómo el gobierno se atreve a decirnos en los plenos que es mentira, que nos lo inventamos, que esto es producto de nuestra imaginación. Desde luego no se lo vamos a permitir y una vez más, con imágenes, con vídeos, con testimonios, vamos a ir al pleno de la Asamblea y se lo vamos a poner en la cara. Y reto al señor Imbroda, reto a sus consejeros para que vengan aquí con nosotros cuando quieran, para que vean lo que pasa, lo que viven los vecinos del barrio hebreo día a día. Creo que sus niños, sus mujeres, sus hombres, sus vecinos no merecen este trato por parte de la ciudad autónoma. El consejero de Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mejorar la limpieza de las calles. Concretamente, Daniel Ventura ha lanzado un comunicado alertando sobre la cantidad de excrementos de animales domésticos en la vía pública. Existe un dicho popular que dice: no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. En nuestra ciudad tenemos diferentes problemas relacionados con el incivismo y, por tanto, conocemos algunos puntos negros que nos preocupan y trabajamos para paliarlos. Uno de los problemas que queremos solucionar es el de los excrementos de animales domésticos en la vía pública. Como saben, llega el buen tiempo y pronto comenzaremos con las altas temperaturas. Es muy importante que por salud cambiemos algunos hábitos que además están recogidos en el reglamento que se aprobó el 11 de septiembre de 2020 sobre recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de la ciudad autónoma de Melilla. El consejero recuerda la normativa vigente sobre la recogida de esta basura y alerta sobre un problema de incivismo. En su artículo 25 sobre animales en espacios públicos nos dice: las necesidades fisiológicas de los perros y demás animales domésticos tendrán que ser satisfechas preferiblemente en las zonas destinadas a ello. La persona propietaria o responsable del animal estará obligada a recoger las deposiciones en bolsas de plástico cerradas herméticamente, así como aclarar con líquidos las micciones de orina que haga el animal
depositando las bolsas en los contenedores. Estoy convencido que con un pequeño esfuerzo por parte de los ciudadanos encontraremos resultados muy agradables para los desplazamientos a pie. Haremos una Melilla mejor entre todos. La policía local ha detenido a 2 personas en la calle Ibáñez Marín como presuntos autores de un delito de hurto. En el momento de la detención se encontraban arrastrando un ciclomotor que habían sustraído en la calle Sidi Abdelkader. Los hechos ocurrían sobre las 3:15 del día 9 de abril, cuando la sala operativa comunicaba a los distintos indicativos policiales que 2 individuos, de los cuales se facilita su descripción, arrastraban un ciclomotor por calle Ibáñez Marín. Al percatarse de la presencia policial, arrojaron el vehículo al suelo y emprendieron la huida, tratando de esconderse entre unos turismos estacionados en la zona, aunque fueron interceptados. Se procedió a la detención de ambos individuos y su posterior traslado hasta las dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes. El ciclomotor recuperado quedó en depósito y a disposición judicial. El número de personas que llegarán a Melilla esta Semana Santa gracias a los bonos turísticos aumenta un 40% respecto al año pasado. En Semana Santa de 2024 llegaron a Melilla 1.136 turistas mediante bonos turísticos frente a los 1.588 que lo harán este 2025. Los que se hospedarán en casas de familiares y amigos serán 1.135, supone un 71,5% del total, con una estancia media de 5,65 noches. Los que han decidido ir a hoteles son 453, lo que representa un 28,5% del total, con una estancia media de 3,87 noches. Las agencias de viajes adheridas a la venta de bonos son 961, 750 Alconviajes, 200 Nautalia y 11 agencias individuales, de las cuales 9 son de Melilla, una de Ceuta y una de Torremolinos. La policía local desplegará un dispositivo especial de Semana Santa que estará compuesto por 150 agentes y se espera que contribuya a vivir una Semana Santa tranquila y sin incidentes. El consejero José Ronda indica que se reforzará la vigilancia y se garantizará la seguridad ciudadana durante los distintos actos que están programados para los próximos días. El operativo también contará con el apoyo del grupo de drones y del grupo de intervención policial, especialmente durante los días de mayor afluencia de público que se prevén para el jueves, viernes y el domingo de Resurrección. Se pide a la ciudadanía que preste especial atención a la señalización y a las prohibiciones de estacionamiento para de este modo facilitar el desarrollo de las procesiones y evitar incidencias. Se ruega a la ciudadanía que preste especial atención a la señalización y a las prohibiciones de estacionamiento, y así se facilitará el desarrollo de las procesiones y se evitarán incidencias. El circuito procesional estará sellado con barreras móviles, habrá vehículos impidiendo el acceso de vehículos al recorrido oficial, con el objetivo de garantizar una máxima seguridad tanto para los participantes como para el público que asista a las procesiones. Como en años anteriores, confiamos que este dispositivo contribuya a vivir una Semana Santa tranquila y sin incidentes. IFA de la Mojata señala que el gobierno melillense tiene todo listo de cara a la Semana Santa y espera que sea una festividad cristiana espléndida. La consejera de Cultura señala que está todo listo para que Melilla disfrute de una Semana Santa espléndida. Está todo listo en cuanto también a las infraestructuras que ofrecemos a la ciudadanía, gradas y sillas, engalanamiento de toda la calle principal. Bueno, creo que vamos a poder disfrutar, Dios mediante, de una Semana Santa espléndida. Y desde aquí acompañamos también a toda la querida comunidad cristiana de nuestra ciudad en la devoción, en esa semana de pasión que se desarrolla durante toda esta semana. FA de la Mojata recuerda que el Ejecutivo local amplió las subvenciones a las cofradías a 130.000 euros. Una fecha memorable en la que la ciudadanía melillense en general se une para acompañar, disfrutar y pasar días entre la devoción religiosa y el ocio y la cultura también, que nos acompaña con todos esos pasos patrimoniales excelentes que vamos a poder ver todos los días. Como ya saben ustedes, nuestra gran Semana Santa se caracteriza porque haya pasos y procesiones todos los días, salvo el sábado, por supuesto, en el que participan todas las hermandades, todas las cofradías. Nosotros, llegados al Gobierno, decidimos ampliar la subvención que recibe la plataforma de cofradías, que pasó de unos 65.000 euros, que ya hacía mucho tiempo que tenía esa pequeña subvención, a 130.000.
Estamos acabando, pero antes vamos con la previsión del tiempo para este sábado. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla habrá tormentas y lluvias débiles durante todo el día. Los termómetros marcarán 21 grados de máxima y 17 de mínima. En Málaga la jornada comenzará con precipitaciones que irán desapareciendo a lo largo del día. Los termómetros marcarán 24 grados de máxima y 17 de mínima. En Almería el día será lluvioso para dejar paso a cielos cubiertos por la tarde. El termómetro se mantendrá entre los 25 y los 16 grados. En Granada lloverá por la mañana y los termómetros marcarán 23 grados en la máxima y 13 en la mínima. Y en Madrid se espera una jornada con precipitaciones. Los termómetros marcarán 19 grados de máxima y 13 de mínima. Y hasta aquí el informativo de este viernes 11 de abril. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias, buenas noches y pasen un feliz fin de semana.